Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y continuamos con nuestra serie del mensaje a las 7 iglesias y nuestra serie sobre el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, basada en un eslogan que hemos tenido y que mantendremos durante nuestro estudio, que es Jesucristo, Cordero Vencedor. Ese es nuestro eslogan matriz del estudio de Apocalipsis, que nos va a servir para no desviarnos y no irnos tras los dragones y tras el misticismo y la parte cataclísmica del libro, sino centrarnos siempre en Jesucristo, que es el Cordero Vencedor presentado en toda la Escritura, pero de manera contundente ratifica su victoria en el libro de Apocalipsis. El versículo que nos corresponde hoy dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y vamos a centrarnos hoy en el estudio de este texto. Yo quiero que nosotros recordemos que estamos llegando al último mensaje de las iglesias y nos corresponde hoy la Odisea, y hay un esquema o una estructura en el mensaje de las 7 iglesias, pero la Odisea es una de esas iglesias que se sale un poco de la estructura, porque mientras todas las otras iglesias reciben motivos de alabanza o reciben reconocimientos o honra, esta iglesia de la Odisea no recibe ningún motivo de alabanza. Es una iglesia que no hay nada que reconocer y que valorar y que admirar, sino más bien que censurar y denunciar. Se le conoce a la Odisea como la iglesia del juicio, o la iglesia que recibe claramente el juicio de Dios. Y es uno de los significados que se le ha atribuido al nombre de la Odisea, la ciudad o el pueblo del juicio. Y yo quiero que nosotros pensemos en eso, y por eso el título de la enseñanza basada en el versículo 14 es: he aquí dice esto, tomado de frases literales del texto. He aquí dice esto, y vamos a ver qué es lo que Dios dice para presentarse a la iglesia de la Odisea. Pero a modo de introducción, debemos recordar que la Odisea fue una ciudad muy importante en Asia Menor. Se constituyó como una puerta de entrada para Éfeso y también fue la puerta de entrada para Siria. Fue una ciudad importante construida antes de Jesucristo. Se cree que por lo menos 250 años antes de Cristo fue una ciudad que se conquistó por uno de los emperadores, Antíoco, y ese emperador hizo una tarea muy importante en el desarrollo de la ciudad. Una vez conquistó la ciudad de mano de los emperadores anteriores, él lo que hizo fue llevar por lo menos 2000 familias judías. Recuerden que estaban algunos producto del exilio que habían permanecido en Siria y en Asiria, los llevó a reconstruir la ciudad y a repoblar la ciudad. Y a partir probablemente de la incursión de esas 2000 familias judías que fueron para ayudar en el desarrollo de la ciudad tuvo una prosperidad muy grande. Tuvo un auge, un desarrollo extraordinario y se constituyó en una ciudad muy importante en términos culturales y políticos e industriales de toda esa región, pero especialmente para esa ciudad. La Odisea lleva el nombre de la esposa de un emperador, que se llamaba Laodice, y entonces cuando él la conquista, él le pone el nombre de su esposa, que era Laodice, y por eso la ciudad se llama La Odisea. Fue en honor a la esposa de él, pero también la Odisea floreció muchísimo en términos industriales y también medicinales. Los ciudadanos de la Odisea se sentían muy orgullosos de vivir allí. Ellos sentían que era la ciudad más importante de Asia Menor, y ellos creían que por vivir en esa ciudad eran la gente más próspera y más importante y más rica. Tanto así que los laodicenses creían que eran los más ricos de todo el mundo conocido. Y efectivamente fue catalogada en un periodo de la historia la Odisea como la ciudad más rica del mundo conocido. Por eso más adelante en el mensaje, no de hoy sino de los otros domingos, vamos a estudiar que los laodicenses decían que ellos eran ricos. Y ellos se autonombraban y se autorreconocían a sí mismos como la gente más rica de la ciudad. Ellos eran ricos no solamente por la producción de una lana, que era una lana negra muy costosa, especialmente para vestido de los reyes y para vestido de los nobles. Entonces esa lana la exportaban para todo el mundo, y ellos se consideraban una gente muy rica por esa industria y por esa producción y exportación de lana para vestidos de los ricos. Pero también ellos fueron muy importantes porque tenían allí una escuela de medicina.
Se cree que las escuelas o las facultades de medicina antigua nacieron en esa región. Y la Odisea es la cuna donde nace la medicina y la medicina desarrollada. Lo primero que hicieron estos ciudadanos de la Odisea en ese tema de la producción o del avance medicinal fue la creación de unos colirios para los ojos. Es decir, todo el tema de la optometría, la oftalmología y la medicina nace especialmente en la Odisea 250 años antes de Jesucristo. Ahí estaban unas escuelas de medicina muy importantes. Gente de todo el mundo que tenía problema de oídos o problema de los ojos, iban a la Odisea, compraban los medicamentos y eran supremamente importantes. Ellos se curaban. Era una ciudad muy avanzada en la medicina y eso es importante para cualquier ciudad. Una ciudad que esté a la vanguardia en la medicina, pues es una ciudad importante, porque es una ciudad que hace que muchos turistas vayan a recibir beneficio por cuenta de estas oportunidades que ellos tienen. Entonces, la Odisea es una ciudad importante. Producen una lana, exportan para vestido de los reyes. Ellos también tienen la escuela medicinal más importante del mundo conocido en ese periodo y que ayuda a curar los ojos y también para salud de los oídos. Pero ellos también disfrutaban de que en ese valle donde estaba la ciudad, que era el Valle Licos, estaba unas termales muy conocidas, que eran las termales de Hierápolis y de Colosas, que se quedaban en esa misma región, y entonces ellos se sentían supremamente orgullosos. Eran tan ricos los ciudadanos de la Odisea que ellos afrontaron 2 terremotos, porque vivían en una falla geológica, y el primer terremoto que afrontaron fue en el año 17 después de Jesucristo, y los romanos les dieron ayuda para reconstruir la ciudad y rápidamente la ciudad floreció. Pero luego vino un terremoto en el año 60 después de Jesucristo y los romanos inmediatamente les ofrecieron ayuda. ¿Sabe qué dijeron los empresarios de la Odisea? No necesitamos ayuda. Podemos reconstruir nuestra ciudad solos con el dinero que tenemos. No necesitamos ayuda de nadie. Y lograron reconstruir su ciudad sin ayuda de nadie. Era una ciudad de gente autosuficiente. Porque cuando uno tiene dinero, ¿cómo se constituye? Nosotros somos autosuficientes sin dinero y somos orgullosos sin dinero. Ahora si lo tenemos, prepotentes, orgullosos, altivos y autosuficientes. Así eran los de la Odisea. Imagínense a qué tipo de iglesia Dios le va a escribir. A una iglesia autosuficiente que se cree rica, que se cree que no necesita de nadie, tienen dinero y tienen medicina, que serían las 2 cosas que nosotros necesitaríamos con más urgencia después de la vida, ¿cierto? Y el alimento. Ellos tienen todo lo que necesitan, son una ciudad próspera, son la puerta de entrada al mundo del comercio entre las regiones allí en Asia, son una ciudad poderosa, no necesitan ayuda para reconstruir su ciudad, para salir de la calamidad, es una ciudad muy pero muy autosuficiente. El Señor tiene una pequeña iglesia allí en la Odisea y les va a dar un mensaje. Y ya ustedes saben más o menos la calidad del mensaje que Dios va a dar para un tipo de iglesia así. Colosenses capítulo 4, versículos 12 y 14 nos habla un poco de cómo surgió la iglesia allí en la Odisea. En ese valle del río Lico había básicamente 3 iglesias, que era la iglesia de Colosas, la iglesia de Hierápolis y la iglesia de la Odisea. Cuando el apóstol Pablo escribe, estando en prisión, escribe para la iglesia de Colosas, manda la carta con Epafras, para Epafras, que era posiblemente el pastor y fundador de la iglesia en Colosas, pero dice que esa carta de Colosas se lea también en la iglesia de Hierápolis, que era una iglesia muy cercana. No dice que se lea en la Odisea, pero muy probablemente, dicen la mayoría de los biblistas, los teólogos, la iglesia de la Odisea fue fundada en ese mismo tiempo en que se fundó la iglesia de Colosas y la iglesia de Hierápolis, porque eran ciudades cercanas, y se cree posiblemente que fue fundada por Epafras. Epafras fue un discípulo de Pablo que se convirtió en Éfeso cuando Pablo fue a Éfeso a predicar. Y allí se convirtió Epafras, y Epafras rápidamente fue para esa región y estableció esas iglesias. Fue un misionero extraordinario. Y yo quiero que leamos los versículos 12 y 13 del capítulo 4. Dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio
de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Queridos hermanos, en Laodicea se había fundado una iglesia probablemente después del año 40 o 50 después de Cristo. Se había establecido una iglesia muy importante en esa región, pero esa iglesia que se fundó, probablemente no por Pablo, sino por Epafras y otros discípulos de Pablo, se había ido desviando cada día más, a tal punto que ahora va a recibir una carta con una reprimenda muy fuerte. Y eso ya es una advertencia para nosotros. No es garantía para nosotros la historia de dónde provenimos o nuestros orígenes fundacionales. Podemos tener buenos orígenes. Podemos en los principios tener buenos pastores y maestros que nos instruyen. Pero rápidamente, si Dios no nos guarda y nuestro corazón no se arrepiente, fácilmente nos vamos desviando y vamos apartándonos a tal punto de ser acreedores al juicio o a la advertencia del juicio divino. Eso es lo que va a pasar con la Odisea. Ha pasado probablemente solamente una generación, desde la fundación hasta este momento en que Juan va a mandar esta carta a la Odisea, y en ese escaso cambio de generación hay una reprensión muy fuerte de Dios para esta iglesia, supremamente fuerte, y lo vamos a ver en los domingos siguientes. He aquí dice esto, y la advertencia con la cual comienza el mensaje es una introducción de exhortación o de juicio. He aquí, ¿sí? Dios va a hablar y Dios va a establecer juicio sobre esta iglesia que está totalmente desviada del origen en el cual fue fundada. Epafras, que fue el fundador de la iglesia, dice la Biblia que fue un hombre con gran solicitud. Fue un misionero dispuesto, entregado en las misiones, con gran disposición, con gran amor para fundar la iglesia. Probablemente ese fue el fundamento inicial de la iglesia, pero rápidamente la iglesia se fue desviando hasta este punto. El versículo nos va a decir una descripción interesante de Dios. Versículo 14, observemos. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Como es común en el mensaje a las 7 iglesias, dentro de la estructura que se ha usado aquí, que el Espíritu Santo ha usado, lo primero que hace Dios al dirigirse a la iglesia, usando el género epistolar, es hacer una descripción de quién es el que envía la carta y para quién. En este caso, ¿quién está enviando la carta? Dios directamente, a través de Juan, que es el escriba, que es el instrumento natural para escribir y enviar, pero quien va a mandar la carta es Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, para la iglesia de la Odisea, que son los destinatarios. Pero algo común que hemos encontrado como un patrón estructural en el mensaje a las 7 iglesias es que Dios se describe a sí mismo. Cosa interesante, porque Él mismo se describe o se autodefine para decir quién es y por qué está escribiendo este mensaje a esta iglesia. Eso ha sido un patrón común en los mensajes anteriores a las 6 iglesias, pero nuevamente aquí va a usar la descripción inicial. He aquí, ¿y quién va a hablar? Dios. Y Dios se define con atributos que son propios de Él, que describen su soberanía y su absoluto poder y control sobre la iglesia y sobre la historia. Pero algo muy interesante que vamos a notar en este mensaje, a diferencia de los mensajes anteriores, es que en los 6 mensajes anteriores, la descripción que Dios usa es tomada de la visión que Dios le da a Juan en el capítulo 1. Todas las descripciones anteriores de los mensajes a las 6 iglesias anteriores fueron tomados de la visión que Dios le dio a Juan. ¿Recuerdan esa visión? Cuando dice que escuchó una voz potente y luego volteó para ver y vio una silueta y el que andaba en medio de ella y comienza a escuchar una voz. ¿Recuerdan o nos toca repetir? ¿Sí recuerdan? Entonces, o si no, ahí tenemos las grabaciones anteriores. Pero en este momento, la descripción que va a usar Jesús para presentarse a la iglesia de la Odisea no es tomada de la visión del capítulo 1, sino que es tomada del saludo que se hace en el capítulo 1, antes de comenzar la visión. Y eso es bien importante para que nosotros lo notemos. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 6 al versículo 8. La descripción aquí en este versículo es, he aquí el amén. Y yo quiero que nos concentremos en esta mañana
Antes que revisemos las denuncias contra la iglesia, que no van a ser expuestas hoy, que revisemos las tres formas o los tres aspectos del carácter que Jesucristo va a pronunciar o que va a poner en escena allí para presentarse frente a la iglesia de la Odisea. Son tres aspectos del carácter, son tres atributos, no son tres sinónimos. Y eso es importante para nosotros, porque recordemos que en muchos contextos, especialmente sectarios, se ha dicho que Jesucristo solo tiene un nombre, o que Dios solo tiene un nombre, y que Él no puede tener sino un nombre y que no se le pueden atribuir otros nombres o otros títulos u otros oficios, porque eso sería un error en la interpretación. ¿Conocen movimientos que dicen eso? Movimientos sectarios, ¿sí? Sectarios que dicen, no, solo Dios tiene un nombre, y el nombre de Él es Jehová. Y ese es el nombre y para de contar. Ya saben de quiénes estoy hablando. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios tiene muchos nombres. ¿Por qué? Porque para nosotros poder entender a Dios, un solo nombre sería insuficiente, porque Dios es infinito. Y como Dios es infinito y nuestra mente es finita, nuestra mente racional es tan corta, Dios nos presenta muchos nombres de Dios para enseñarnos los diversos aspectos de la magnitud de Dios, de su ser y de su obrar. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que refutar ese pensamiento sectario, que Dios solamente tiene un nombre, porque la Biblia nos presenta muchos nombres de Dios, muchos títulos de Dios y muchos oficios de Dios, dependiendo del aspecto del carácter que Dios quiere enfatizar. Entonces, por eso en esta oportunidad Jesucristo no se presenta con un solo aspecto del carácter, va a presentar tres. Y es importante eso. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación de Dios. El primer título que Dios va a usar acá, o que Jesús va a usar acá en su presentación inicial para la iglesia de la Odisea, es el amén. Y si ustedes están tomando apuntes, noten allí que tanto en el griego como en nuestra traducción en español aparece el artículo personal o el pronombre personal definido él, que se repite una y otra vez en el texto. Dice el amén, que es un artículo definido, que es un pronombre personal también, singular, el amén. Y nosotros ya habíamos mirado eso un poco en el capítulo 1, sobre qué significa el amén. Amén es una palabra muy usada en el contexto religioso. ¿Sí? Es una palabra que en cualquier contexto que nosotros vayamos de reuniones religiosas, protestantes o de otra índole, se repite amén. Es una palabra muy usada. Posiblemente todos estamos familiarizados con esa palabra. Cuando nosotros escuchamos la lectura de la palabra decimos amén, o cuando se escucha una predicación se dice amén, ¿sí? Y en algunos lugares pues se repite como una muletilla todo el tiempo. Amén y amén y amén. Pero a veces ni sabemos qué significa amén. Ahora yo quiero que nosotros nos pongamos en contexto. En primer lugar, amén, más que ser un término para usarlo en reuniones religiosas o para usarlo al final de las lecturas o de las oraciones, amén es un título de Jesucristo. Y eso es lo primero que yo quiero que nosotros recordemos. Por eso no podemos decir amén fácilmente, porque siendo que amén es un título de Cristo mismo, usarlo inadecuadamente sería un uso inadecuado del nombre de Cristo. Y la Biblia dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará Jehová por inocente a aquel que tome su nombre en vano. Y amén no puede ser una muletilla para cerrar lecturas o cerrar oraciones o terminar prédicas. Amén es un título de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. He aquí el amén. ¿Qué significa amén? Tiene muchos significados en la Escritura. Nosotros pensamos que lo que significa es simplemente estoy de acuerdo. Pero amén no solamente significa estoy de acuerdo, porque esa sería como la aceptación nuestra, o sería más bien la implicación subjetiva del concepto, es decir, como yo lo entiendo, pero no como Dios se describe. Y lo que nosotros queremos es entender qué significa que Dios sea el amén, no que Dios diga amén, sino que Él sea en sí mismo. Es decir, que eso sea un aspecto del carácter de Dios. Entonces, ¿qué significa? En primer lugar, cuando dice, he aquí el amén,
pudiera ser traducido como he aquí la verdad. Es decir, que sería un sinónimo o tiene una relación directa con un aspecto del carácter de Dios o la esencia de Dios, que es la verdad. He aquí el verdadero, pudiera ser, ¿cierto? He aquí el que tiene la verdad y el que es verdad en esencia, dice esto. O he aquí el único verdadero, sería una traducción para el amén. ¿Sí? No es una muletilla, sino más bien es un aspecto del carácter de Dios que se relaciona con su verdad. He aquí el verdadero. Pudiera ser en otra traducción, en lugar de el amén. Pero no obviemos el amén, porque el amén es un título conocido o un término conocido y debemos entender cómo lo usamos. He aquí el verdadero. Pero también amén es un concepto usado para hablar de justicia. Amén en la Biblia no solamente es estoy de acuerdo o lo que se dijo es verdad. Amén en la Biblia implica justicia. Entonces, cuando está diciendo he aquí el amén, pudiera también entenderse he aquí el justo. El justo. Porque sobre la base del carácter de Dios y de la ley de Dios se establecieron las maldiciones contra el pueblo que obraba contra esa ley. Y siempre en el cierre de las maldiciones se decía amén. Es interesante, queridos hermanos, porque nosotros hemos aprendido a usar el término amén de manera muy inadecuada. Nosotros decimos amén cuando vemos que nos conviene. Por ejemplo, si alguien nos dice Dios te bendiga, ¿qué le decimos? Amén, porque a mí me gusta eso. Me gusta que me diga eso. Pero si alguien me dice de esa enfermedad te vas a morir, yo no le digo amén. Porque yo tomo eso como una maldición o como una advertencia contraria a lo que yo anhelo. ¿Se dan cuenta cómo estamos dándole un mal uso a ese término? Además de no entender que es un aspecto del carácter de Jesucristo, en la aplicación nosotros lo usamos de manera inadecuada. El término amén en la Escritura tenía básicamente tres propósitos por parte de los congregantes o de los creyentes. Uno de los propósitos es decir, eso que se acabó de decir es verdad. Estoy de acuerdo, no porque me guste o me convenga, estoy de acuerdo porque se dijo verdad. Amén. Por eso cuando nosotros decimos amén, tenemos que saber a qué decimos amén. Porque a veces decimos amén a todo. Y nos constituimos en mentirosos. Porque decimos amén a cosas que no debemos decir. Yo solo puedo decir amén cuando se dice la verdad. Cuando eso que se expuso o eso que se leyó es verdadero, no porque me parezca, sino porque así es. Por eso cuando se lee la palabra podemos decir amén, porque la palabra es verdad. ¿Saben para qué más se usaban esa expresión amén en el pueblo judío especialmente? Se usaba como un acto de adoración. En toda reunión litúrgica o en las expresiones doxológicas siempre se cerraba diciendo amén. Y amén no solamente significa eso es verdad, sino amén también significa eso se cumplirá. Eso que se dijo se cumplirá. Amén. Se va a cumplir. Por eso siempre, especialmente el apóstol Pablo, en las doxologías o en las salutaciones, siempre termina diciendo amén. Es decir, eso que se ha dicho no solo es verdad, sino que eso que se ha dicho se va a cumplir. ¿Sí notan la diferencia en el mal uso que nosotros le damos? Se va a cumplir. ¿Por qué se va a cumplir? Porque Dios lo dijo. Y como Dios lo dijo, eso es una expresión de adoración, de acuerdo, de asentimiento, de que se va a cumplir. Algunos dicen que la expresión amén también significa Dios es fiel. Es decir, estamos de acuerdo porque es la garantía del cumplimiento de las promesas. Dios es fiel, cumplirá todas sus promesas y una expresión de adoración pública es amén. Dios cumple lo que promete. Pero ¿saben también para qué se usaba la palabra amén? Especialmente en el Antiguo Testamento, y debe ser el mismo uso para nosotros, como un juramento. Era un juramento. Cuando alguien decía amén, estaba haciendo un juramento sobre la base de una norma y poniendo a Dios como testigo de que Él iba a cumplir ese juramento.
Es decir, ¿te prometes hacer esto? Amén. Es decir, me comprometo, lo haré. Era un asentimiento, como un juramento para invocar o la bendición por el cumplimiento de una promesa o las maldiciones por la desobediencia en cuanto a una instrucción que Dios dio. Entonces, cuando la Biblia dice que Jesucristo es el amén, ¿qué es lo que está diciendo? Que Jesucristo es el sí. Jesucristo es el sí, el verdadero, el justo. Él es la garantía de las promesas del pacto. Él es la garantía del cuidado y preservación de su pueblo, pero también Él es la garantía de juicio para los incrédulos y de reprensión para los perversos. Él es el sí, Él es el verdadero, Él es el justo, Él es la garantía. Él es el que va a cumplir. Tenemos plena seguridad porque Él es el amén. Es decir, lo que Él dijo lo cumple. Él es justo y traerá bendiciones sobre los rectos, pero también maldiciones sobre los impíos, y Él lo va a cumplir porque Él es la garantía. Él es el garante del pacto de la redención y Él lo llevará a feliz término. He aquí el amén. Ahora es importante, queridos hermanos, que ese término que normalmente se usaba al cierre de una oración o de una doxología o de una lectura, Jesucristo lo use al inicio. ¿Ustedes cómo les parece si una reunión nuestra comenzamos amén? Nosotros diríamos, algo extraño está sucediendo, porque decimos amén es el uso común, porque cuando se cierra la lectura o se cierra la oración o se cierra la prédica, decimos lo que se dijo fue verdad, lo que se dijo se va a cumplir, lo que se dijo es cierto, yo estoy de acuerdo. Pero no es común que se invierta el orden y se use para iniciar, que la apertura de un discurso o la apertura de una carta, de un mensaje sea amén. Y Jesús lo hace. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Con esa inversión en el uso común del término amén. Que no es después de que se escuche que se aprueba, sino que el amén tiene que ver con el carácter eterno y permanente de Dios. Se escuche o no se escuche, lo que Dios dice es verdad. Esté yo de acuerdo o no esté de acuerdo, Él es verdad. Acepte yo o no, asienta o no con ese término como una expresión de adoración, Dios es verdad eternamente y para siempre. Él es el sí, Él es la garantía indistintamente del momento histórico en el que se dé, porque Él es el amén. Es decir, Él es el de siempre. O pudiéramos inclusive decir, Él es el que siempre es verdad, o siempre es justo, o eternamente es garantía de las promesas del pacto. He aquí el amén. Pero esa inversión también en el uso del término es una advertencia inicial contra la iglesia de la Odisea. Porque si entendemos que amén es se va a cumplir todo, y amén también es yo soy justo, ¿qué es lo que Dios les está diciendo a los hermanos de la Odisea? Es una apertura supremamente terrible para la iglesia. Nosotros no diríamos así porque nosotros pensamos que amén es me va a ir bien. Pero entendiendo que amén significa juicio y justicia y reprensión, si se abre un discurso diciendo el amén va a hablar, nosotros ya no diríamos amén. Temblaríamos, porque diríamos algo va a pasar. Y nosotros cuando éramos niños en nuestra casa, sabíamos que habían algunas maneras para saber cuando nuestros padres estaban furiosos y nos iban a disciplinar. Una manera puede ser cuando nos dicen el nombre completo. Y nosotros ya sabemos que si nos dicen el nombre completo, aténgase, ¿sí? O que si nos llaman así con la voz un poco más fuerte, ya nos van a reprender y estamos preparados porque algo viene. Eso es justo lo que está pasando con la iglesia de la Odisea, ¿sí? La iglesia de la Odisea, el Señor no se presenta como en los mensajes anteriores, sino que se presenta como el amén, es decir, el justo, el verdadero, el que reprende, el que disciplina, el que corrige, va a hablar. ¿Y qué debemos hacer? Prestar atención con temor y temblor, porque no va a hablar el tierno y cariñoso Señor, el amoroso y bondadoso Señor. Por supuesto que lo es también, pero ¿cómo va a hablar para esta iglesia en este momento? Como el amén, el justo,
el recto, el que corrige. Y quiero que leamos solamente algunos textos de apoyo. Salmo 106, 48. Bendito Jehová Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo, amén. Apocalipsis 1, 6 y 8. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y Apocalipsis 7:12, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y luego en Apocalipsis 19:4, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y luego en Números 5, 21 y 22, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche, y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo, y la mujer dirá, amén, amén. Y quiero que me acompañen en Deuteronomio 27, 15 al 26. Porque nosotros tenemos la tendencia a decir amén a lo que nos conviene. Esa falsa teología del bienestar y de la comodidad centrada en el hombre es tan peligrosa que yo solo leo una promesa y digo amén, pero cuando leo la maldición no digo amén. Debo decir amén también, si soy justo, porque eso es lo que la Biblia enseña. Deuteronomio 27, 15 al 26 dice, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano del artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre, y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que hiciera errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que confirmare las palabras de esta ley, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Pero amén con temor y temblor, porque pueden caer sobre nosotros esas maldiciones. He aquí el amén va a hablar para la iglesia de la Odisea. Y cuando habla el amén, queridos hermanos, tenemos que estar temerosos, porque Dios está airado, porque Dios nos va a reprender, porque Dios nos va a advertir todas las cosas que estamos haciendo mal, y no podemos estar tranquilos y cómodos, sino acogiéndonos a su misericordia, diciéndonos, Señor, ten piedad de mí. Porque cuando habla el amén, Él puede destruirnos, porque es poderoso y soberano. Si no nos destruye, es solo por su infinita misericordia a través de Cristo Jesús. Luego dice el texto, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. La segunda manera como se va a describir el Señor Jesucristo aquí para la iglesia de la Odisea es como el testigo. Y luego da dos adjetivos calificativos de esa característica, de ese sustantivo. El testigo, nuevamente usa el pronombre personal, artículo definido, singular, el testigo. No hay muchos testigos. Solo hay un testigo fiel y verdadero. ¿Cómo se llama? Jesucristo. No es un testigo.
Y a mí me encanta la Escritura, porque la Escritura es precisa, la Escritura es categórica, y no nos da la oportunidad de decir es un testigo, uno de ellos, uno entre muchos. No dice testigo, es Él, lo define, ¿sí? Para decirnos que solo hay un testigo fiel y verdadero, que se llama Jesucristo. Y es muy importante, queridos hermanos, estas descripciones en la estructura de la gramática, porque nos permiten entender un poco más el carácter de nuestro Dios, el testigo. ¿Qué es lo que la Biblia quiere decir aquí sobre esto? Recuerde que en las descripciones anteriores a las otras iglesias, siempre el Señor les decía, yo conozco. Y también lo va a decir aquí en el versículo siguiente, yo conozco. Ahora, ¿quién es el único que puede conocer y dar testimonio real y genuino de lo que está sucediendo dentro de? Pues un testigo. Pero aquí no es un testigo, es Él, testigo. Es el único que tiene la autoridad, el poder, el pleno conocimiento, el pleno discernimiento para poder decir qué es lo que está sucediendo en la iglesia y dar la medida exacta del juicio o de la reprensión para ellos. Jesucristo es el único autorizado para dar testimonio de su iglesia. Así como Él es el garante de las promesas pactuales, Él es también el único autorizado por Dios Padre para dar testimonio. Es decir, Dios Padre no acepta ningún testimonio como válido, sino solamente el testimonio de su Hijo Jesucristo. Y eso es maravilloso, queridos hermanos, especialmente para aquellos que andan pensando que el diablo los molesta todos los días y que se levantan a las 5 de la mañana no para adorar a Dios, sino para zapatear al diablo. Es importante que entiendan eso. Porque dicen es que Satanás me acusa todos los días ante Dios. Listo, ¿qué importa que me acuse? Si solo hay un testimonio que es aceptado por el Padre. ¿Y saben cuál es el testimonio? El de Jesucristo. Puede haber